da inicio a audiencia en causa rol interno del Tribunal 4730-2017 por el Ministerio Público. Buenos días. Su señoría, buenos días. Comparece por la Fiscalía el fiscal Eugenio Campo Lucero, su señoría. Buenos días, magistrado. Comparece el fiscal Jorge Marín Vega. Por la parte querellante. Buenos días, su señoría. Daniel Martorell Correa, consejero del Consejo. Buenos días, magistrado. También los abogados Gabriela Zúñiga y Diego Acuña. Y por las defensas. Buenos días, magistrado. El abogado Jaime Morales Toledo, con domicilio y forma de notificación ya señalados por el imputado señor Flavio Echeverría Cortés. Con la misma defensa, abogado José Luis Andrés Alarcón, y me acompaña mi representado. Don Flavio, buenos días. Buenos días, magistrado. Flavio Echeverría Cortés. Gracias. ¿Y la otra defensa? Buenos días, magistrado. En representación de don Iván Whipple, comparece el abogado Álvaro Morales. Vamos a discutir las medidas cautelares de don Iván Whipple. Le damos la palabra al señor. Gracias, su señoría. La solicitud de la Fiscalía dice relación con que se decrete la prisión preventiva respecto del imputado Iván Whipple Mejías por considerar este un peligro para la seguridad de la sociedad. A objeto de poder acreditar las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público pone a su disposición los siguientes antecedentes. Dar cuenta, su señoría, que respecto a los hechos formalizados del imputado Iván Whipple Mejías, realizados y detallados el día lunes y martes de esta semana, 16 y 17 de abril, dan cuenta que efectivamente, durante el periodo que efectivamente el señor Iván Whipple Mejías ejercía la labor como un oficial precisamente general de Intendencia, o más conocido también en Interior como un oficial de Intendencia Contralor, dentro de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, estaba a cargo precisamente de ellas y de todos y cada uno de sus departamentos. A saber, su señoría, el imputado Iván Whipple Mejías se encuentra formalizado respecto de 3 delitos. La malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3 del Código Penal, en aquella modalidad que dice relación consentir para defraudar. Y frente a ese punto, su señoría, centrar su atención respecto de que consciente, como nosotros consideramos de acuerdo al mérito de los antecedentes y la carpeta investigativa, en que se defrauden alrededor de alrededor de 12.000 millones de pesos de recursos y caudales fiscales desde cuentas corrientes institucionales de Carabineros de Chile, como también aquella cuenta corriente que nosotros denominamos como fantasma, aquella que no tiene respaldo alguno en la institución de Carabineros, que no tiene registro alguno en la Contraloría General de la República y que precisamente durante su periodo se ocupó solo y tan solo para malversar caudales públicos por una cantidad superior a los 1.100 millones de pesos. Así las cosas también sucedería durante el mérito de la investigación desde el periodo del año 2006 al periodo del año 2011, respecto al cual ejerció su mando como oficial general de la especialidad de Intendencia y como director precisamente de DIFINCAR, señalaba su señoría que se malversaron innumerables y sumas millonarias de caudales públicos. Es así, su señoría, que respecto de todas y cada una de las cuentas corrientes respecto a las cuales se malversaron fondos públicos son las siguientes. Así tenemos, su señoría, que durante el periodo, en la cuenta corriente número 90-18158, cuenta corriente fiscal de Carabineros de Chile, durante su periodo el imputado consintió que se malversaran 1.707.788.544 pesos aproximadamente. Asimismo, en la cuenta denominada Valores en Tránsito, cuenta corriente institucional a su cargo, durante el periodo número de cuenta 90-18-140, consintió que se malversaran 8.807.740.586 pesos. Asimismo, en la cuenta denominada Gastos en Personal del Departamento Tercero, número 90-18-131, se malversaron y consintió que se malversaran la suma de alrededor de 301.099.000
588 pesos. Como también lo hemos señalado latamente, aquella cuenta denominada como fantasma, la número 462187, la cual su señoría fue utilizada para malversar y consintió en ello en la suma de 1.130.008.375 pesos aproximadamente, lo que hace, por cierto, un guarismo casi de los 12.000 millones de pesos que consintió en que se malversara entre los años 2006 al 2011. Asimismo, su señoría, junto con ello, en la participación en esta asociación ilícita, en los términos del artículo 292 del Código Penal, precisamente respecto de esta organización criminal, con el único objeto de poder sustraer fondos y caudales públicos de las cuentas corrientes institucionales de Carabineros de Chile, en la cual el señor Iván Wilbe Mejías se debe considerar precisamente uno de los líderes de la misma. Sin él, sin que justificaran los déficits que cada una de estas malversaciones dejaba de las cuentas fiscales, para evitar precisamente los controles, entre otros, tiene una participación absolutamente activa. Asimismo, por cierto, respecto a su participación del ilícito por el cual se encuentra formalizado, de lavado de activos en la modalidad del artículo 27 de la Ley 19.913, de la forma que se dirá, y entre otros, como lo indica el propio reporte de la Unidad de Análisis Financieros, que latamente diré más adelante durante esta locución, y que corresponde al 11-16 de fecha 28 de diciembre del año 2017. Así las cosas, su señoría, es importante que considere sobre este punto que respecto de cada uno de los imputados que trabajaron en dicho periodo del departamento, huelga a recordar, su señoría, lo siguiente. Durante el año 2006, en el cual el general, el imputado Iván Wilbe Mejías, ejerce precisamente y está a cargo de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, se encontraban todos y cada uno de los coimputados que les voy a nombrar: Carlos Cárcamo Bravo, Fernando Pérez Barría, Robinson Carvajal Leiva, durante el año 2006. Eso es un botón. El año 2007, también a cargo del general de Intendencia, el señor Iván Wilbe Mejía, durante quien, bajo su mando, los imputados Carlos Cárcamo Bravo, Fernando Pérez Barría, Carlos Rojas Muñoz, Robinson Carvajal Leiva. 2008, a cargo también de la Dirección de Finanzas del general Iván Wilbe Mejías, quienes se encontraban los coimputados Carlos Cárcamo Bravo, Fernando Pérez Barría, Carlos Rojas Muñoz. Año 2009, también siendo general, a cargo de la Dirección de Finanzas de Carabineros, todos los siguientes coimputados: Carlos Cárcamo Bravo, Fernando Pérez Barría, Carlos Rojas Muñoz, Robinson Carvajal Leiva, Eduardo Pardo Muñoz. Año 2010, nuevamente el general de Intendencia, a cargo de todos y cada uno de los departamentos, por velar por el control y fiscalización de todas y cada una de las cuentas fiscales de Carabineros, el imputado Iván Wilbe Mejías, y tiene bajo su cargo a quienes: a los coimputados Arnoldo Rivero Gerdes, Carlos Cárcamo Bravo, Fernando Pérez Barría, Carlos Rojas Muñoz, Robinson Carvajal Leiva, Eduardo Pardo Muñoz. Y año 2011, el general Iván Wilbe Mejías, a cargo de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, bajo su mando, los imputados Carlos Cárcamo Bravo, Fernando Pérez Barría, Robinson Carvajal Leiva y Eduardo Pardo Muñoz, entre otros. Haz así, su señoría, que efectivamente da cuenta de la participación del imputado Iván Wilbe Mejías. Cabe recordar que respecto de aquella función de que el consciente precisamente otros defrauden, hay que echar mano, su señoría, a la diversa reglamentación que también tiene Carabineros de Chile respecto sobre ese punto. Llama a colación, su señoría, el Reglamento de Intendencia de Carabineros de Chile número 21, en la cual establece, entre otras, si se me permite poder leer determinados artículos del mismo. El artículo primero establece cuáles son las funciones de intendencia y señala que las funciones de intendencia de Carabineros de Chile serán ejercidas fundamentalmente a través del servicio de intendencia y tendrán por finalidad
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la institución en relación con la administración de los recursos financieros. Para dichos efectos, el referido servicio y los demás organismos que intervengan en ellas se regirán por las normas del presente reglamento y habla de las funciones de intendencia que serán una función financiera, una función de abastecimiento, una función de contabilidad y la letra D, una función de auditoría. ¿De quién están en cargo las funciones de intendencia? Del general de intendencia, este oficial contralor, que es el general a cargo de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, es decir, desde el 2006 al 2011, del imputado Iván Whipple Mejías. El artículo 5 de ese mismo reglamento establece, entre otros, la administración de fondos incluye la obtención, ingreso y manejo de los recursos financieros de la institución, tanto públicos como internos, y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades institucionales preestablecidas en el presupuesto correspondiente. También su señoría aclara la función precisamente de contabilidad en el artículo 9. Esta función comprende el registro sistemático del movimiento de fondos y bienes para proporcionar información exacta y oportuna que sirva de fundamento a las decisiones que se adopten en materias financieras y de abastecimiento. El artículo 49, entre otros, del mismo reglamento, su señoría, establece prohibiciones. Dentro de las prohibiciones se señala, se prohíbe abrir o mantener con fondos fiscales o internos cuentas bancarias personales, como asimismo realizar cualquier operación que tienda a sustraer del conocimiento de la superioridad la verdadera inversión de dichos recursos. Si uno analiza, su señoría, solo esta norma, y la reitero, que tienda a sustraer del conocimiento de la superioridad la verdadera inversión de dichos recursos, ese conocimiento estaba a cargo del imputado Iván Whipple Mejías. Ese conocimiento, durante alrededor de 5 años, se malversaron fondos de las cuentas corrientes de Carabineros de Chile, en la cual él consintió en cantidades casi al llegar a los 12.000 millones de pesos. Y no estamos hablando solo de un año, estamos hablando de 5, no estamos hablando solo de una operación, estamos hablando de cientos de operaciones, no estamos hablando de un cheque, estamos hablando de más de 100 cheques, no estamos hablando de transferencias, estamos hablando de innumerables transferencias. Y por cierto, no estamos hablando de un solo presupuesto, estamos hablando de a lo menos 5 presupuestos anuales que el imputado tenía que ir a defender y solicitar, entre otros, a la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto de la Nación. Además, el Reglamento Primero de Carabineros de Chile, actualizado de acuerdo al Decreto Supremo 327 del año 1993, también da luces en su artículo 21. A las direcciones les corresponderá aplicar las políticas que correspondan a su área, planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar sus actividades y establecer sus normas de procedimiento de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. El artículo 233 del Código Penal es una disposición legal. A su turno, asimismo, su señoría, este general de intendencia, el imputado Iván Whipple Mejías, durante el año 2006 al 2011, estaba al mando de los 4 departamentos precisamente que forman la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile. ¿Cuáles son estos departamentos? Son aquellos, su señoría, que indicáramos latamente y corresponden al Departamento Primero, Presupuestos y Finanzas, al Departamento Segundo, Normas, Procedimientos y Controles Específicos, al Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones, y al Departamento Cuarto, Contabilidad y Finanzas. Él,
por tanto tiene por objeto el control, supervigilar y evaluar precisamente, su señoría, todas y cada una de las políticas internas de dichos departamentos. Y que, como indicara ya latamente el lunes y el martes de esta semana, como ahora, todos aquellos oficiales que le indiqué por periodo, su señoría, formaban parte de esos departamentos. Todos ellos malversaron caudales públicos. Es importante, su señoría, que también durante esta locución considere todos y cada uno de los informes periciales evacuados no tan solo por Carabineros de Chile, sino por la Contraloría General de la República. A saber, respecto de la Contraloría General de Carabineros de Chile, el informe pericial número 5 del 16 de marzo del año 2018, que da cuenta de la asociación a la revisión de archivos planos, manteniendo secciones, remuneraciones y tesorerías, el ex departamento tercero, tesorería y remuneraciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, asociados al pago de haberes del personal. Cuando me refiero a ello, su señoría, me refiero también a los montos malversados durante el periodo 2006-2011, entre otros. El informe pericial número 6, de fecha también 19 de marzo del año 2018, que da cuenta de la asociación a la revisión de la cuenta precisamente 90-18-140, que precisamente durante el periodo el imputado Whipple Mejía consintió que se malversaran fondos por una cantidad superior a los 8.800 millones de pesos. El informe pericial número 7 del 2 de abril del año 2018, que da cuenta relativo a cheques girados con cargo a la cuenta corriente número 90-15-183. Está el informe pericial número 8, de fecha 9 de abril del año 2018, relativo, sucedería, a otros haberes dentro de las cuentas corrientes de la institución. El informe pericial número 9, del 13 de abril del año 2018, relativo a cheques girados con cargo a cuentas corrientes institucionales de Carabineros de Chile. Asimismo, respecto de la Contraloría General de la República, oficios que dan cuenta de fecha 8 de marzo del 2018, informes periciales de la cuenta corriente 90-15-18-3, Dirección de Intendencia. El oficio 90 del 9 de marzo del 2018, que da cuenta del análisis y la revisión de la cuenta 90-18-15-8. El oficio 91 de fecha 9 de marzo del 2018, que da cuenta de la revisión de la cuenta corriente 90-18-14, valores en tránsito. El oficio 118 del 10 de abril del 2018, segundo informe pericial sobre la revisión de cuentas corrientes 90-18-15-8, fondo de desahucio, que lo diré más adelante. El oficio 119 del 10 de abril del 2018, respecto a informes pericial de revisión de las cuentas corrientes 90-12-85-1. El oficio número 123 del 10 de abril del 2018, resumen ejecutivo de revisión de la cuenta 900031-3, zona metropolitana. El oficio 124 del 10 de abril del 2018, resumen ejecutivo de la revisión de cuentas 90001247, 9020-802, la 573078, entre otras, como asimismo el 125 del 10 de abril del 2018 respecto a la cuenta corriente 462187 denominada Carabineros de Chile. Así las cosas también, su señoría, respecto de aquellos informes, solo a efectos por horario, está este resumen informativo, o mejor dicho, ejecutivo, que emite la Contraloría General de la República, aquí hice referencia, respecto de aquella cuenta, por ejemplo, la 462187, y que nosotros, su señoría, la hemos denominado como aquella cuenta, para efectos de un orden práctico, no tiene nada más que eso, fantasma, porque no tiene registro ni en la institución de Carabineros,
De hecho, es más, a través de un oficio público de Carabineros de Chile, requerido tanto por la Contraloría General de la República o por el Ministerio Público también, se nos indicó que no existen vestigios, y así con esas palabras, no existen vestigios de información en Carabineros de Chile, en la Dirección de Finanzas de Carabineros respecto de aquella cuenta. Lo mismo sucede con la Contraloría General de la República respecto que tampoco tiene registros precisamente de aquella cuenta que hemos hecho referencia y que corresponde a la 462187 y que, como indicara, precisamente su señoría presenta montos malversados por más de 1.130 millones de pesos aproximadamente. Entre otros, menciona su señoría y llama la atención que en apertura precisamente esa cuenta es el señor Pedro Valenzuela Aravena, Pedro Valenzuela, perdón, San Martín, que entiendo que es de la misma defensa del señor Iván Whipple. De entre ellas, por ejemplo, también su señoría del análisis del informe pericial de las cuentas de fondo de desahucio, analizados los periodos entre el año 2010 al 2017, ya solo dentro del periodo del señor Iván Whipple, tenemos que quienes se encontraban con firmas giradoras, por ejemplo, también de aquella cuenta de fondo de desahucio que se utilizó para malversar fondos, el coimputado Flavio Echeverría, que se encuentra presente, el señor imputado Nelson Valenzuela Aravena, el imputado Diego Valdés Bustamante, entre otros el imputado Randy Maldonado Gutiérrez. Del periodo de julio del 2011 a enero del 2012, en parte nuevamente el imputado Flavio Echeverría, el imputado Diego Valdés, el imputado Randy Maldonado. Recordar que dentro de esa cuenta y durante ese periodo se consintieron por parte de Iván Whipple que se malversaran 1.707 millones de pesos aproximadamente. Cabe hacer referencia también, su señoría, a diversas declaraciones respecto a las cuales se deberán de considerar precisamente y que establecen la participación respecto de los ilícitos por los cuales nosotros vamos a hacer referencia. Es importante indicarle, su señoría, que el imputado Iván Whipple, en la investigación respecto de esta causa, ha declarado con fecha 14 de junio del año 2017 y el 17 de octubre del año 2017. Entre otros aspectos, señala que ingresa a Carabineros, él realiza un... Señor fiscal, ¿declaró previa advertencia de su derecho imputado? Sí, su señoría, entiendo que en estas declaraciones lo declaró por calidad de imputado. Así me permite corroborar ese antecedente. Así es, su señoría, tengo a la vista la declaración del 14 de junio del año 2017. De hecho, fue prestada en presencia de su abogado defensor. Si mal no recuerdo. Está ante los fiscales Jorge Marín y personal de Carabineros. No sé si fue... En los dos, perfecto. Y luego, su señoría, el 17 de octubre del año 2017, también ha advertido su derecho en calidad de imputado y en presencia de su abogado defensor. Continuando, su señoría, respecto de, se le pregunta por parte del Ministerio Público de la malversación de caudales públicos, que ya a esa fecha, junio, bordeaba, su señoría, los 15.000 millones de pesos malversados aproximadamente. Dice que solo se enteró de la malversación de caudales públicos, este general de Intendencia, solo el 6 de marzo del año 2017. Y la verdad que es algo como coloquial, dice, te hace una conversación en un ascensor con una persona que indica como Jorge Rojas. Ese mismo estaba programada, o ese mismo día, estaba programada una reunión del Consejo de Administración, oportunidad en la que el imputado, dice Flavio Echeverría, renuncia a su cargo. Para ubicarse más o menos, sucedería, si mal no recuerdo, 6 de marzo del año 2017, era día lunes, si mal
mal no recuerdo, y ahí se daba la noticia por el ex director general de Carabineros respecto de esta malversación de caudales públicos que había ocurrido en la institución de Carabineros, y pareciera ser que lo que señalaba el señor Iván Whipple es que tenían sesión de consejo o algo así, no sé si era mutucar o la mutualidad, y ahí le habrían conversado de lo que estaba sucediendo. Pareciera ser que ese es el contexto, según los dichos del señor Iván Whipple, que tan solo ahí se enteró de este tema de la malversación al interior de Carabineros de Chile. No obstante que dentro de su periodo de 5 años se malversaron las cantidades que ya todos sabemos. Señala que explica sus funciones, agrega que del desempeño de sus cargos nunca se enteró de nada, además que se habrían llevado bastantes auditorías, según sus dichos. Solo menciona un episodio del año 2006 en que oficiales de intendencia habrían adulterado boletas, produciéndose, según sus dichos también, la baja de estos. Menciona su injerencia por la búsqueda de un mayor control interno durante el periodo, entendemos, del general Bernales. Señala que en su periodo el jefe del Departamento de Contabilidad era Echeverría. Por su parte, en Contraloría General de la República estaba como jefe de los fiscalizadores, es un nombre que debemos recordar, su señoría, en este episodio, Juan Munieres, con un equipo revisor conformado por Carlos Moreno, Soledad y otros nombres que ellos agregan. Dice tener solo una relación de trabajo con sus subordinados. Durante el año 2002 y 2005 fue jefe del Departamento Cuarto, teniendo como jefe directo al ex general Pizarro Conga. Recuerda que la DIFINCAR, o Dirección de Finanzas de Carabineros, iban a auditar desde Contraloría Financiera. En ese periodo estaba el inspector general Eduardo Gordon, que como sabemos se encuentra imputado por otra causa por malversación de caudales públicos, y luego por una persona que se identifica como Eduardo Vera. Los informes de Contraloría Financiera iban firmados por el inspector general. En su periodo como director de finanzas se efectuaron, dice, modificaciones presupuestarias en cuanto al ítem en que se utilizarían los recursos, principalmente para la adquisición de equipamiento para el personal. En esa época estaba en Hacienda Hugo Zúñiga. Recordar, por favor, Hugo Zúñiga en el relato más adelante de diversas declaraciones. Y firmaba el documento para las reasignaciones el jefe del departamento, Carlos Espinosa, y luego, por cierto, el imputado Fernando Pérez Barría, el que ayer señalamos, su señoría, que tiene montos malversados por una cantidad superior a más de 1.000 millones de pesos, con inversiones por sobre $1 millón, entre otros. Según él, era imposible que llegaran recursos extraordinarios a la institución por su excesivo formalismo. La verdad, sucedería que si algo demuestra esta investigación es que esos formalismos eran bastante escasos. Su jefe de gabinete, señala también su declaración, en la Dirección de Finanzas era Carlos Cárcamo. Y si recordamos, su señoría, ¿quién es Carlos Cárcamo? Resulta ser que Carlos Cárcamo Bravo, este coronel de intendencia, que el mismo coimputado Whipple nos señala que era el jefe de gabinete, ¿sabe su señoría cuántos montos malversados tiene el jefe de gabinete del imputado Iván Whipple? 242.552.911 pesos. ¿Y desde cuándo se producen esas malversaciones? Desde precisamente el 4 de enero del año 2008 al 16 de septiembre del año 2011. Justo calza que precisamente es el periodo también en que el imputado Whipple consintió en que se malversaran esas fechas cuando él era jefe, oficial general, contralor de la Dirección de Finanzas de Carabineros. También sostuvo en tiempo corto a Arnoldo Rivero, también su jefe de gabinete, su mano derecha, si lo llamáramos, su casi secretario personal. ¿Quién es Arnoldo Rivero? Arnoldo Rivero Gerdes, coronel de intendencia, que tiene montos malversados directamente por 217.804.085 pesos, cuyo testaferro, Fernando Bustos, como lo indicáramos su señoría, Fernando Bustos, que precisamente en el periodo a cargo del imputado Iván Whipple, del 4 de enero del 2008 al 16 de septiembre del 2011, tiene montos malversados
de cuentas que estaban a cargo de Iván Whipple Mejías por 1.148.095.377 pesos, aquellas que él debía controlar y supervigilar. Luego, también en su declaración, dice, respecto a Reyes Momber, nunca estuvo bajo mi mando, pero sabe que fue asesor del inspector general en la Subdirección General de Carabineros y en la Dirección General de Carabineros. Según él, fue aislado, quizás por su papel en la reestructuración de la dirección, tras el falseamiento de adulteración de boletas del año 2006. No recuerda que se efectuaran investigaciones sobre funcionarios a cargo de él. Dice no haber sido citado ni por el Ministerio Público ni por la Dipolcar. Es mucho más grave una irregularidad de un coronel que el de otros grados inferiores. Pero resulta ser que precisamente quienes malversaban eran Carlos Cárcamo, que tiene el grado, y tenía el grado de coronel, y resulta ser que Fernando Pérez Barría, grado de coronel, Arnoldo Rivero Gerdes, grado de coronel. Señala que en su época de director de finanzas estaba en la dirección de finanzas Waldo Castro, y habla de ese Bruno Villalobos, no recuerda el orden. Después se refiere al reglamento 22, se refiere a la incineración de documentación de la Dirección de Finanzas. Bajo esta misma reglamentación establece un permiso de la Contraloría General de la República y marcó un botón. Mucha documentación, su señoría, durante aquel periodo, 2006 al 2011, se encuentra incinerada. Esas autorizaciones o firmas de incineración de documentación aparecen firmadas por el imputado Flavio Echeverría Cortés. Señala, su señoría, que dice recibir alrededor de 2 millones de pesos como sueldo de general. Si uno hace un cálculo rápido, su señoría, por 12, debiera ser alrededor de 24 millones de pesos anuales que debiera de ganar, según los dichos del general Iván Whipple, anualmente. Señala además que recibe por concepto de arriendo 1 millón de pesos y que ya estando, y me imagino yo que fuera ya de la institución y ahora como civil y en la cooperativa de carabineros, señala que recibe 6 millones de pesos aproximadamente. Pero concentrémonos del 2006 al 2011, con un sueldo más o menos de alrededor de 2.200.000 pesos aproximadamente. Luego, en la declaración del 17 de octubre, en calidad de imputado, advertido de sus derechos y en presencia de su abogado defensor, habla respecto del episodio precisamente que se refiere a la otra lista, donde se encuentran imputados formalizados los ex generales Serrano y el ex general director Gordon, respecto de aquel episodio, sucedería de esta malversación que ahora, digo ahora, alcanza los 21 millones de pesos aproximadamente. Pero ahí comenta aspectos el señor Whipple respecto de ese episodio. No tiene ninguna reunión con el equipo auditor, la verdad que habla más bien de aquel episodio. No recuerda ninguna investigación llevada a cabo el 2011 en contra Arnoldo Rivero. Nota, el 2011 sucedería, hay un reporte de la Unidad de Análisis Financiero que da cuenta y reporta por operaciones sospechosas ¿a quién? A uno de los jefes de gabinete, precisamente del señor Iván Whipple Mejías, el ex coronel Arnoldo Riveros Gerdes, que hace ese reporte, más o menos sucedería, da cuenta de montos que habrían salido desde cuentas de carabineros a un civil y este civil posteriormente las reversaba a este oficial. ¿Quién era este oficial? El coronel Arnoldo Riveros Gerdes, por montos que superaban, sucedería, los 100 millones de pesos. Pues bien, como le hemos dicho tantas veces en otras audiencias en este mismo tribunal y que conoce su señoría también, ese reporte fue encapsulado, ese reporte fue efectivamente dejado entre paréntesis precisamente para que ni el Ministerio Público ni demás órganos hicieran y descubrieran precisamente las malversaciones de caudales públicos que estaban ocurriendo
en Carabineros de Chile, que se hizo, entre otros, como daré cuenta de algunas declaraciones, mencionan precisamente a Iván Whipple en los informes o en la elaboración de dichos informes, en los cuales también contaba el imputado Echeverría, contaba el CPR Eduardo Pardo, Diego Valdés, Pérez Barría, Henry Ganga, entre otros, sucedería, para informar de una forma diversa a la requerida del Ministerio Público y que conllevó a que posteriormente esa causa se archivara provisionalmente. Pero después dimos cuenta, en el 2017, que era otra maniobra, precisamente de esta asociación ilícita, para evitar evadir los controles y efectivamente quedar al descubierto las malversaciones al interior de la institución de Carabineros de Chile, que lamentablemente el día de hoy nos tienen bordeando los 29.000 millones de pesos. Señala en esa declaración de octubre no tener conocimiento de ninguna operación ilícita en su periodo como director de finanzas, como tampoco le llamó la atención el modo de vida de ninguno de sus subordinados. Señala, según sus dichos, no tener relación alguna o no tener relación con el Banco Estado, más allá de almuerzos institucionales. La verdad es que las máximas de la experiencia dan cuenta de otra cosa, su señoría. Dice que conoce a Leonardo Morales como proveedor de Carabineros. Lo conoce desde el año 1999, cuando trabajaba en la Dirección de Bienestar. Hace 2 minutos atrás hice referencia a este reporte UAF del año 2011. ¿Sabe quién era ese civil que reversaba precisamente aquellas cuentas que salían desde Carabineros de Chile a un civil y luego al imputado Arnoldo Riveros? Leonardo Morales Avendaño. Dice, no recuerda investigación alguna llevada en contra de Carlos Cárcamo. Dice que no ejerció presión para que se pagara el artículo 6º. Señala, sin embargo, que sí existe dinero que se pagara. La señora de Gordon participó en la demanda de los empleados civiles del artículo 6º. Otra forma sucedería que se está investigando en estos hechos. Se recuerda que mencionábamos en alguna parte al señor Hugo Zúñiga de la DIPRES. Se le pagaba a Hugo Zúñiga Paelamilla, es lo que indica Iván Whipple, como asesor de la dirección, entre 400 y 500 mil pesos, a cargo de gastos reservados. Whipple pagaba y le pagaba en su oficina. Los gastos reservados eran entregados en el departamento cuarto. A excepción de lo que se le pagaba a Zúñiga, también se le pagaba a los generales directores de la época, y así menciona alguno de ellos. No conoce al proveedor llamado Marín Providel. Es lo que podemos extractar, sucedería, de las declaraciones del imputado. Pero, ¿qué vinculaciones de declaraciones se refieren al imputado Iván Whipple Mejía? Así tenemos la de Francisco Alejandro Reyes Momber, del 30 de marzo del año 2017. Él se refiere al periodo, dice, que entrega de dinero en efectivo por parte de Whipple para el general Gordon. Para efectos del fisco, yo no era girador ni receptor de fondos públicos. Formalmente, no obstante aquello, por las demandas propias de mi función, y al apoyo del general director, administraba recursos en el hecho. Los orígenes de estos recursos eran fiscales y provenían de finanzas. En la administración de los recursos de esta época estaba mi general Iván Whipple, y en la tesorería general estaba el jefe, el coronel Riveros, es decir, el imputado Riveros, que es compañero mío. Yo concurría donde el general Whipple, le manifestaba la necesidad de recursos para el general director. Él me los pasaba en dinero en efectivo o me los reembolsaba a mí, en este caso, o a mi cuenta corriente bancaria. No existía periodicidad en la obtención de estos recursos, cada 2 meses o más. Estos montos fluctuaban entre 100.000 hasta los 5 o 6 millones de pesos. Estos recursos me los entregaban o reembolsaban. Estos reembolsos los exigía con la sola presentación o exhibición de boletas o documentos que lo respaldaban. Esta acción solo la realizaba con el director de finanzas, mi general Whipple. Repartición de dineros, o que lo podemos extractar por parte de Whipple y Gordon a mandos de la institución. En la época del general Gordon, él distribuía los respectivos niveles de mando
valores por concepto de gastos reservados, y esto lo realizaba conjuntamente con el director de finanzas, mi general Whipple. Declaración del imputado Flavio José Echeverría Cortés, del 24 de marzo del año 2017. Se refiere, entre otros, al episodio de lo relacionado con el artículo 6º. Dice, ese año fue el terremoto del 27F, en que parte del equipo fue a apoyar a Carabineros en Concepción. Incluso recuerdo que en ese momento, comillas, se pagó en efectivo al personal de la 8ª región. Ahí también apareció el famoso artículo 6º de nuestra ley orgánica constitucional. Debían pagarse hasta 5 años, pero se pagó más allá. La orden era personal y que se pague, y así fue. Debo agregar que dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en periodos anteriores. Entre otros, recuerdo familiares, la esposa del general Gordon y la esposa del general Vera. Sé que se hizo una investigación, se fue sancionado el coronel Arnoldo Riveros. Acá se hacían pagos sin actos administrativos. De lo que recuerdo, el mayor Nelson Valenzuela también era la idea de solo pagar hasta 5 años, pero le trajo complicaciones con el general Whipple, el cual era de la idea de pagar el 100% y no se contaba con el acto administrativo correspondiente. Esto motivó que Valenzuela presentara su renuncia en marzo del 2011. También refiere Echeverría, en relación al general Iván Whipple, director de finanzas de la época, se comentaba que el coronel Fernando Pérez le entregó recursos. Recordemos que Fernando Pérez, su día, es aquel coronel que tiene más de 1.000 millones de pesos malversados desde cuentas de Carabineros, el mismo que tiene inversiones por casi $1 millón. Agrega también el imputado Echeverría, referente a Hugo Zúñiga Pailamilla, DIPRES, la relación Whipple-Hugo Zúñiga y los pagos irregulares que se le habrían hecho. Quiero señalar que las visitas realizadas por el señor Hugo Zúñiga de la Dirección de Presupuesto a la Dirección de Finanzas en el año 2009, él concurría casi mensualmente para almorzar con el director de Finanzas. En esas oportunidades se reunía con el general Whipple y el coronel Pérez Barría. Recibían pagos con boletas de honorarios por trabajos o asesorías realizadas. Por lo tanto, se entiende que había un contrato de honorarios. Como en ese tiempo se podía pagar todo el año con boleta, posteriormente salió una restricción, en la que había un máximo de 3 boletas y al 4.º mes había que contratarlas. Entonces, desde el 4.º pago, se comenzó a pagar con dineros de gastos reservados. En el año 2008, se restringió el pago de los servicios de Hugo Zúñiga con boletas de honorarios, motivo por el cual se continuó el pago con dineros de gastos operacionales. Habla también Echeverría de la relación del imputado Nelson Valenzuela con el imputado Whipple. El general Whipple tenía relación directa con el mayor Nelson Valenzuela. Sabemos que Nelson Valenzuela también es uno de los líderes de esta organización, también de los ideólogos de las malversaciones. Declaración de Patricio Esteban Morales Díaz, del 3 de abril del año 2017. Se refiere, entre otros, a Torres Rebeco, que le solicita firmar facturas de manera irregular. ¿Para quién? Para el imputado Iván Whipple. En esa oportunidad, el coronel Torres Rebeco me dispuso vía oficio que con cargo a la cuenta de desahucio, me refiero a esa cuenta que entendemos, que se malversó durante el periodo de Iván Whipple, 1.700 millones de pesos aproximadamente, canceláramos facturas de servicios por lavado de cortinas y pinturas de casas, las que eran para el general Whipple. Yo lo representé a mi coronel Torres que no le pagaría. Él me señaló que tenía que hacer y que de lo contrario, él hablaría con el general Whipple. Me señaló que de no hacer el pago, lo más probable es que me trasladarían. Las facturas tenían un monto de lavado por 4 o 5 millones de pesos y la de pintura por unos montos de 6 o 7 millones de pesos de su domicilio particular. El coronel Torres me dijo, y la documentación así lo señalaba, que la orden de cancelación de facturas había emanado del general Whipple. Estos trabajos eran para el domicilio particular del general Whipple. Declaraciones del imputado Rodrigo Orellana Cabello, del 4 de abril del año 2017.
Se refiere a un cheque o a la gira del cheque bajo las órdenes del imputado Iván Whipple. En marzo del año 2011 me llamó el general Whipple a su oficina. Me ordenó girar un cheque a nombre de un abogado que estaba patrocinando a varios funcionarios. No recuerdo el monto, pero fue por 9 o 19 millones de pesos en esos momentos. El general Whipple recibió un llamado telefónico y comenzó a hablar con una persona a la que se refería como Lalito Ucía. Yo asumí que estaba hablando con el general director de Carabineros de la época, el general Gordon. Ahí el general Whipple le dijo que estaba hablando con el mayor que sacaría el cheque, o sea, yo. Entonces el general Whipple me ordenó que el cheque lo girara con cargo ¿a qué cuenta? A la cuenta de desahucio. Yo le representé que con qué respaldo y él me insistió. En definitiva, giré y firmé el cheque, documento que por el intermedio del ayudante pasó a la firma del ese entonces coronel Echeverría. Desconozco en definitiva a quién le pasaron el cheque. Existencia de un grupo cerrado. Cuando llegué a tesorería, nunca fui considerado por el resto. Yo no pertenecía al grupo. En ese tiempo, los que se juntaban o componían el grupo eran el general Whipple, el mayor Nelson Valenzuela, el coronel Flavio Echeverría, Randy Maldonado, Diego Valdés y el subteniente Muñoz. Declaración de Fabio Cárdenas Mancilla, Fabián Cárdenas Mancilla, del 21 de abril del año 2017. Sobre la cúpula antigua. Durante el año 2011, mi coronel Riveros, mi coronel Cárcamo, que era ayudante del director de finanzas, y el general Whipple Mejías, decían que ellos habían roto el saco, refiriéndose a robar plata en gran cantidad. Declaración de Nelson Valenzuela Aravena, 28 de abril del 2017. Se refiere a la vinculación con el general director Cienfuegos, general Pizarro Conga y el coronel Whipple. El general Pizarro Conga me manda a buscar para que fuera a su oficina, indicando que el general director Cienfuegos tenía una problemática. El porqué de mi nombre se debe porque interactuaba con otros servicios como el Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República. Dicha problemática era por una fiscalización en la cual se me solicitaba el origen de los fondos con los cuales adquirieron una propiedad. Me preguntan a mí qué solución le podía dar a eso. Yo manifesté que ninguna, que lo único formalizado para esa acta era la banca financiera o institucional. Posteriormente me percaté por alguna información del Departamento Cuarto de la Dirección de Finanzas, en donde el jefe era el coronel Whipple, le habían generado una liquidación manual con un cargo institucional ficticio para sobrepasar ese tema. Declaración de Luis Humberto Torres Rebeco, 4 de mayo del 2017. Menciona una situación irregular relacionada con una entrega de dinero a Whipple. En una oportunidad, a fines del mes de enero del año 2010, en circunstancias que concurría a la oficina del general Iván Whipple, al ingresar a la oficina, el coronel Zúñiga Vesta, que era el jefe del Departamento Cuarto, le estaba entregando dinero en efectivo al general Iván Whipple. Era un fajo de billetes de 20.000, con un ancho como de 5 a 6 centímetros. Patricio Ignacio Rojas Soto, del 11 de mayo del año 2017. Se refiere y se indica por lo siguiente. Se rumoreaba también que el mayor Nelson Valenzuela había hablado con el general Iván Whipple para provocar el traslado del comandante Cartes porque era muy nervioso. Declaración de Juan Guillermo Maldonado Gutiérrez, del 14 de junio del año 2017. Señala que en una oportunidad el mayor Diego Valdés me contó que en el año 2009, en una reunión entre mi general Whipple y mi general Gordon, en la que también había participado un abogado de apellido Badilla, que había participado del asunto del pago del artículo 6º, me dijo que entre estas 3 personas se arreglaban para apurar los pagos de algunas personas que eran beneficiadas por esa demanda, y en particular las que eran defendidas por ese abogado. Señala también, entre otros, que, por otra parte, el mayor Diego Valdés me dijo que mi general Whipple
le pasaba a él sumas de dinero nacional en efectivo y lo enviaban a comprar dólares para que después se los entregaran personalmente en el auto a mi general Gordon, y que en una oportunidad lo habían agarrado de Polcar y le dijeron que no se metiera en problemas, que él era el general director y que a él aún no cumplía los 20 años. Declaración de Randy Maldonado Gutiérrez, del 14 de junio del año 2017. Dice, en relación al comandante Carlos Cárcamo, puedo señalar que era el ayudante del director de finanzas de ese entonces, Iván Whipple. Sé que recibía depósitos. Esto lo sé, ya que yo mismo validaba los depósitos que se le hacían a él. Declaración de Carlos Alberto Cárcamo Bravo, del 27 de junio del año 2017. Debo señalar que efectivamente fui jefe de gabinete del general director de finanzas, mi general Iván Whipple. En este contexto, en una oportunidad, existió una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República, en la que se observó el gasto de unos 20 millones de pesos por parte del Departamento de Relaciones Públicas, oportunidad en la que el jefe del señalado departamento, actual general Serrano, concurrió hasta las oficinas del director de finanzas, sosteniendo ambos una reunión, para posteriormente el director de finanzas, general Iván Whipple, entregarme una carpeta con todos los antecedentes de la señalada auditoría y me ordena que los mantenga en la caja fuerte. Habla posteriormente escuetamente del artículo 6. Respecto al pago del artículo 6, efectivamente había muchas presiones por parte del general Iván Whipple, a petición del general Gordon para que se cancelara pronto, ya que la mujer del general Gordon, Pilar, tenía que recibir el pago del artículo 6. De hecho, se instruyó un sumario porque se canceló 2 veces y por ese motivo se destituyó al coronel Riveros. Referente a Hugo Zúñiga, lo que sí me consta son los pagos mensuales al señor Hugo Zúñiga de Hacienda. Esta situación la sé porque en algunas oportunidades el estafeta o el teniente Cristóbal López Leiva del departamento 4 me llevaban el sobre con su pago cuando no estaba el general Whipple. Entonces yo le pasaba el sobre con la plata de Zúñiga a mi general y se juntaban a almorzar y se lo pasaba. Yo vi cuando a la de mi general en la oficina se guardaba el sobre para entregárselo a Zúñiga. En esos almuerzos participaba mi general Whipple, Hugo Zúñiga y el coronel Pérez Barría. Esto ocurrió durante mi periodo como ayudante de mi general Whipple. Yo creo que se le pagaba a Hugo Zúñiga con la finalidad de que le ayudara en la flexibilización presupuestaria institucional. Declaraciones de Henry Octavio Ganga Villagrán, del 27 de junio del año 2017. Habla precisamente, su señoría, del episodio Gordon Serrano, de las observaciones de la Contraloría. También está la declaración de Francisco Alejandro Reyes Momber, del 28 de junio del año 2017. También refiere los gastos objetados por Contraloría General del año 2011. Refiere, sin embargo, dice que le dice al general director de Carabineros que lo pagara el coronel Serrano con un préstamo y que luego verían de forma de regresarle los dineros. Se refieren más bien al episodio que está siendo conocido, investigado en otra causa. Declaraciones de Gonzalo Carrasco Quintana, del 6 de julio del año 2017. Debo señalar que yo tenía muchos amigos en Carabineros y en varias oportunidades escuché a oficiales referirse al general Whipple y referirse al general Whipple como el pirata malo, porque se rumoreaba que él robaba dineros desde Carabineros, pero no los compartía, a diferencia del coronel Jaime Paz, ya que a él le decían el pirata bueno, porque él robaba dinero desde Carabineros, pero los compartía. Declaración de Fernando Pérez Barría, del 28 de julio del año 2017. Se refiere, entre otros, al episodio también del 2011 que está siendo investigado en otra causa.
Se refiere también que el mismo general Iván Whipple con el general González Yure trajeron como sorpresa para la ceremonia de ascenso a director general del general Gordon a su hijo, que a esa fecha estaba estudiando en España. Ese gasto Whipple le pidió al coronel Fernando Peña Iturra, que estaba a cargo de pasajes y fletes, que lo pagara con cargo a pasajes fiscales, lo que a este se negó en reiteradas oportunidades. Al fin, Whipple me dijo que lo tendríamos que pagar con cargo a gastos reservados, lo que ocurrió en definitiva. También refiere Pérez Barría, respecto del funcionario de DIPRES, Hugo Zúñiga, solo puedo afirmar que recibía alrededor de 500.000 pesos periódicamente con cargo a gastos reservados, pero nunca lo vi recibiendo materialmente. Yo me reunía siempre con él y el director de finanzas, generales Pizarro Conga o Iván Whipple. Eran almuerzos de trabajo, pero las entregas de dinero eran en efectivo y en reserva, sin que yo estuviera presente. Esto lo supe por dicho de ambos generales. Declaraciones de Eduardo Antonio Pardo Muñoz, del 4 de agosto del año 2017. Dice, entre otros, al comienzo Nelson Valenzuela explicó la inconsistencia en diferencias originadas en los procesos de primera línea, segunda línea y renovación de cobros que no se incluían en los reportes presupuestarios del CIR. Esta información fue la que me dio a mí, porque creo que a esas alturas los demás participantes sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo relativo a pagos en exceso vía remuneraciones. Yo creo que era el tonto útil de Fernando Pérez Barría, pues le servía para realizar el trabajo de control de Nelson Valenzuela de parte de Fernando Pérez. Ambos se llevaban muy mal, pero Fernando Pérez tenía un poder relativo dentro de finanzas, mucho mayor. Era el brazo derecho de Iván Whipple, ya que él elaboraba todos los informes que el general iba a defender tanto a DIPRES como al Congreso. Señala, entre otras partes, durante los años 2008 y el 2010 me llamó mucho la atención la presencia física en reuniones y almuerzos en dependencias de Carabineros del jefe de Administración Presupuestaria, Hugo Zúñiga Pailamilla. De hecho, todos los temas presupuestarios de Carabineros los veía Iván Whipple y Fernando Pérez Barría, directamente con Hugo Zúñiga, saltándose a Cerelli Pardo, que era la sectorialista de Carabineros. Incluso veían con él temas que no correspondían directamente a sus áreas de desempeño, tales como el servicio de la página web SIGFE. Declaraciones de Víctor Manuel Escobar Rodríguez, del 7 de agosto del año 2017. Señala, entre otros, cuando llegó el coronel Cárcamo, se conversaba respecto a qué pasaba con el general Whipple, la teniente Pamela Castillo, el capitán Bracamonte, ya que ellos también están metidos en esto y aún no están detenidos. Declaración de Ramiro Alejandro Martínez Chián, del 30 de agosto del año 2017. Yo llevo 5 meses en prisión preventiva. He estado junto a todos los imputados y que pertenecían a las llamadas cúpulas de este caso. Y he escuchado especialmente en mi celda, ya que la comparto con el coronel Rivero, y hasta ahí llegan normalmente a conversar Pérez Barría, Cárcamo y Nelson Valenzuela. Y dentro de las distintas cosas que he escuchado, escuché que Whipple con Gordon manifestaron que la mejor ubicación de Reyes Monber y José Manuel Valenzuela era en la dirección de bienestar, teniendo especialmente Whipple, él, para mover a su arbitrio a gente de intendencia, por lo que había ningún inconveniente en que ellos llegaran a esos puestos. Esa dirección de bienestar estaba comandada por el general Marcos Tello Salinas y desde ahí pudieron manejar una cuenta que se llama Cuenta 3 de fondos internos, la que se nutre de los arriendos y ventas de terrenos de bienestar. Una vez que esta cuenta se ve desabastecida, se nutre con dinero de la Dirección de Finanzas, lo que era coordinado por Whipple, siendo esto una evidente irregularidad de traspasar dineros fiscales a una cuenta interna. También refiere, el reporte Ross del año 2011 fue manejado por Whipple, Pérez Barría, Diego Valdés, Carlos Cárcamo, y la respuesta fue analizada junto al general Echeverría. Esto me lo mencionó el coronel Riveros.
con respecto al ROS del año 2011, se elaboró una respuesta por Flavio Echeverría junto con Whipple, Cárcamo, Pérez Barría y Diego Valdés, y todos ellos, además de la elaboración de un informe creíble, tenían gran seguridad en el sentido que los órganos fiscalizadores como Dipolcar, Contraloría General de la República, etcétera, que recepcionarían el informe, no lo irían a cuestionar. Esta seguridad y confianza surgen a raíz que tendrían contactos en estos organismos, pero ignoro qué personas específicas eran. Declaración de Carlos Alberto Espinosa Villegas, del 18 de octubre del año 2017. Entre otros, dice: reconozco haber recibido dineros por concepto de viáticos por comisiones en las que no participé y en las que no se realizaron. Estos viáticos los recibí como montos provenientes del Departamento Cuarto. Lo de los viáticos me lo ofreció Arnoldo Rivero Gerdes. Arnoldo me dijo que en esto estaba dispuesto por el mando de la Dirección de Finanzas, el general Iván Whipple, y esto obedecía a quien no realizaba comisiones de servicio y por ende no recibía viáticos. Debo ser claro en que esa comisión nunca existió, eran ficticias. No recuerdo cuánto dinero recibí por los viáticos. Todo esto ocurrió durante el año 2006 o 2007, no recuerdo bien. Debe ser 2017. Declaraciones de Nelson Antonio Valenzuela Aravena, del 28 de noviembre del 2017. Entre otros indica: quiero indicar que las nóminas de pago referente al artículo 6º eran solicitadas por el mando de esa época. Su pronto pago, es decir, que el general director de la época, Eduardo Gordon, y el general inspector Eduardo Vera Altamirano presionaban jerárquicamente al director de finanzas y a la vez al general departamento de tesorería el pronto pago. Todo esto obedece a que sus cónyuges estaban incluidas en dichas nóminas. Una de las últimas nóminas logré cancelarlas con prescripción, pero posteriormente en una reunión que participó el general Gordon, el general González Llure, el general Whipple, el coronel Palavicino y el coronel Pérez Barría, se ordenó pagar la totalidad de dicha demanda en forma arbitraria. También la declaración de Robinson Carvajal Leiva, del 14 de enero del año 2018, señala que jamás le entregó dinero a Whipple, pero sí supe, por parte de Nelson Valenzuela, que él sí le había entregado. Cuando Iván Whipple estuvo de director de finanzas, Nelson Valenzuela siempre comentaba que de los ajustes que se hacían al departamento, él personalmente le pasaba dinero a Iván Whipple. Quiero hacer presente también, su señoría, que hemos referido, entre otros, que durante el periodo del imputado Iván Whipple consistió en que se malversaran esas cantidades millonarias, pero referirme solo y tan solo, entre otros, y para muestra un botón, de esta denominada cuenta fantasma, que es la 462187. Y un antecedente muy potente sucedía sobre este hecho, es que durante ese periodo, su periodo como general de finanzas, como este oficial general contralor, se aperturó esta cuenta, la que tan solo estuvo 20 meses abierta y de la cual sucedería se malversara estos más de 1.130 millones de pesos. ¿Quién aperturó esa cuenta? Entre otros, el imputado Pedro Valenzuela San Martín, el cual tiene montos malversados por 852 millones de pesos aproximadamente, y durante el periodo bien del general Iván Whipple. Otro antecedente que también mencionamos, su señoría, de la letra A y que lo hacemos refresco en la letra B del artículo 140, es el reporte, su señoría, que emana de la Unidad de Análisis Financiero, que es el número 1116 de fecha 28 de diciembre del año 2017. Si me permite, su señoría, en aquel acápite señala y lo remite al Ministerio Público, señales de alerta. Es un resumen del mismo que señala: 1. Reportado y vinculado transaccional
consultado en causas por delitos precedentes de lavado de activos. Señala que con fecha 17 de abril del año 2007, don Iván Carlos Whipple Mejías y don Alnordo Averardo Rivero Gerdes fueron consultados a este servicio por el Ministerio Público junto a otras 15 personas ligadas al presunto fraude cometido al interior de Carabineros de Chile, las cuales en su mayoría fueron formalizadas por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, indicando esta causa. Al respecto, el señor Rivero Gerdes, quien recibió del reportado un cheque por 100.000 pesos en septiembre del 2012, fue informado por esta unidad a ese ministerio con fecha 26 de abril del año 2011, mediante el oficio secreto 268/2011, que es el reporte del año 2011, a que hemos hecho referencia anteriormente. Asimismo, señala como señal de alerta la UAF la adquisición de bienes por parte de familiares del reportado no acorde al perfil económico. Durante el año 2009, la cónyuge del reportado, mencionándola, adquirió un inmueble evaluado en más de 100 millones de pesos, sin contar con una actividad económica que justificase el origen de los dineros empleados en dicha operación, siendo factible presumir que el propio reportado habría realizado la compra de esa propiedad a nombre de su esposa. Inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de abonos en cuenta corriente del reportado. Entre junio del año 2011 y junio del año 2017, el reportado registra abonos por un total de 959.931.574 pesos, cuyo promedio mensual asciende a 13.332.383 pesos. No obstante, dicho promedio no se ajusta a sus niveles de remuneración y pensión mensual, que totalizan 4.870.000 pesos aproximadamente. También la UAF señala como señales de alerta rescates de fondos mutuos, altos niveles de rescate de fondos mutuos. Entre los años 2013 y 2017 se advierten abonos en cuentas del reportado relacionados a rescates de fondos mutuos, cuyo monto total asciende a 156.370.880 pesos. En este sentido, resulta llamativa la premura observada para retirar sus inversiones, lo cual pudiese haber tenido por objeto dar la apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita. Habla también de uso intensivo de dinero en efectivo. Entre los años 2011 y el 2017, la cuenta corriente del Banco Santander, que la menciona, perteneciente al reportado, registra depósitos de dinero en efectivo por un total de 75.464.275 pesos, cuyo origen se desconoce. Es en este contexto, los flujos de efectivo fueron ingresados mayormente por el señor Whipple Mejías y cobrados por él mismo mediante el giro de cheques por caja, desconociéndose el destino de dichos fondos. Otra señal de alerta: pagos al reportado desde entidades ligadas a Carabineros de Chile no acordes a su perfil. Entre los años 2011 y 2017, 9 entidades ligadas a Carabineros de Chile efectuaron pagos al reportado mediante transferencias electrónicas y depósitos con documentos por un total de 383.448.180 pesos, resultando llamativo que aparte de las 2 entidades que desembolsan el abono de sus remuneraciones, figuren otras 7 entidades realizando pagos que no se justifican a su perfil de ex general de Carabineros y gerente de la cooperativa de la misma institución. Otra señal de alerta: la utilización de productos financieros de terceros y maniobras de triangulación de fondos para ocultar un eventual origen ilícito de fondos. Tanto familiares del reportado como personas naturales no vinculadas directamente con él habrían facilitado sus cuentas personales a fin de disimular el ingreso de flujos monetarios eventualmente ilícitos, de los cuales no se descartaría su procedencia desde las arcas de Carabineros de Chile. En efecto, la cónyuge del reportado, junto a 2 de sus hijas, se constituyeron al mismo tiempo como depositantes y beneficiarias, ingresando a las cuentas del señor Whipple Mejías un total de 55.743.000
637 pesos y recibiendo con posterioridad un total de 47.189.855 pesos, evidenciando una triangulación de fondos sin justificación económica. Pagos a funcionarios en retiro y en servicio activo de Carabineros de Chile. Señala que Cristian Raúl González González, exfuncionario de la institución policial, recibió de parte del reportado 234 cheques por un total de 82.453.840 pesos, sin que se disponga de antecedentes que permitan justificar la razón de estos pagos. Además, se advierten pagos a otras 11 personas vinculadas con Carabineros, quienes recibieron un total de 18.163.446 pesos. Dicho comportamiento resulta llamativo por cuanto no se cuenta con información que permita establecer algún vínculo comercial o familiar entre estos individuos y el reportado. Señala por último su señoría en las conclusiones, pero eso es un tema interno, pero las señales de alerta son importantes ser consideradas por su señoría al momento de la cautela que se está solicitando. Hecho cargo su señoría respecto de los delitos, como también de la participación del imputado en cuestión, hay que notar, por tanto, lo que indica también su señoría respecto a qué se debe entender por qué inconsciente, no tan solo en las declaraciones de montos directos que algunos mencionan, pero que inconsciente a que se malversen caudales públicos por una cantidad de casi 12.000 millones de pesos. Recordar, su señoría, algunos conceptos también de algunos profesores de Derecho Penal y doctrinarios sobre ese punto. Así traemos a colación lo indicado, su señoría, por Rodríguez y Osandón, que cuando se refiere a la modalidad, entre otras, de consentir, se refiere en consentir que otros sustraigan, tiene su fundamento en la necesidad de evitar el enjuiciamiento de la conducta del funcionario cuando al régimen general de autoría y participación. Pero lo importante aquí es lo siguiente: el tipo objetivo está referido a aquellos casos en que un funcionario no evita la apropiación por un tercero de aquellos caudales o efectos sobre los que tiene una obligación de custodia. No se requiere que exista concierto con el tercero que sustrae los fondos, el que puede ser un particular o algún otro funcionario público. Tampoco se limita el tipo o los supuestos de apropiación por un tercero. Bastaría una sustracción con un simple ánimo de uso temporal. Pero me quiero quedar, su señoría, con lo siguiente: no se requiere concierto, pero también requiere, y dice que no evita la apropiación por parte de un tercero. Y resulta ser que, ¿dónde está el cuadro de los cuentas? Resulta ser que, su señoría, ¿sí? En el periodo del general Iván Whipple Mejías, él no evitó 463 registros. 463 registros. Aquel que estaba llamado a controlar y supervigilar, pero que tenía conocimiento. Lo tenía el 2011, lo refiere a las declaraciones, los tenía el 2006, lo tenía el 2007, lo tenía el 2008, lo tenía el 2010 y lo tenía el 2011. ¿Sabes cuántos cheques se giraron? 39. 39 cheques. Del total de registros y el total de cheques hacen los más de 11.000 millones de pesos malversados. Que nos dice, por ejemplo, el profesor José Luis Guzmán Dálvora. Por su parte, consentir que otro sustraiga representa la comisión por omisión en la que el funcionario colocado por su cargo y responsabilidad en incuestionable posición de garante de los intereses económicos de la administración recibe un castigo, y el autor pone comillas, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, impedir la sustracción de caudales públicos. No por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer,
dejó de hacer, de que efectivamente evitar la malversación de casi 12.000 millones de pesos. De esta óptica también señala el actor, lo crucial es que esto es tan grave, la sustracción por sí mismo, como que deje que un tercero, acaso miembro de la propia administración, se los quite. Lo crucial, dice, y visto que lo crucial es la acción esperada que éste omite, es también irrelevante que la omisión vaya o no acompañada de acciones que favorezcan la sustracción. Y ahí habla que el que abre la caja fuerte a otro, le facilita las llaves, proporciona una clave secreta para girar fondos, etc., malversa por omisión. Como por ejemplo también quien justifica los déficits anuales desde las cuentas corrientes de Carabineros, omite, evita. De hecho, también sucedería el profesor Bunster, señala, dice, es por consiguiente un delito de comisión por omisión. No se concibe como un empleado público que podría sustraer bienes él solo, valiéndose de una omisión como si fuera acción. Ello es perfectamente posible cuando el acto de sustracción es obra de terceros a quienes el empleado público facilita su posición privilegiada de guardar los fondos. Esa posición es esencialísima y al ponerla al servicio del propósito criminal, convierte a su omisión casi en una actuación. La omisión de ese deber, el dejar de hacer, aunque de ello no le resulte personal provecho pecuniario, es una ilicitud penal, castigada con pena alta, y la conciencia de recaer en esa ilicitud es dolo. Su señoría, consideramos que las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto al imputado Iván Cuiple Mejías se dan con creces. Ahora bien, respecto de la letra C, precisamente subiría la necesidad de cautela. Consideramos que este es un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando el número de delitos formalizados, el carácter y modalidades de su ejecución, la reiteración de los mismos en los términos del artículo 351 del Código Procesal Penal. Todos, pero todos con penas de crimen, que sobrepasan los 5 años de un día. El haber actuado en grupo pandilla, no verse beneficiado con aquellos de la Ley 18.216, las limitantes propias de la Ley 19.913 de no otorgamiento de beneficios, también de aquella Ley 18.216, dan cuenta precisamente para el Ministerio Público que se debe decretar la prisión preventiva del imputado Iván Cuiple Mejías. Todo, magistrado. Bueno, una consulta. Como me da la impresión que la organización de control de Carabineros es distinta a las demás instituciones, o a esa fecha era distinta a las demás instituciones públicas, esta intendencia o dirección de finanzas, ¿cómo funcionaba? Era una dirección de finanzas que emitía los cheques y además controlaba, ejercía las labores de una Contraloría interna. Lo que tenemos, su señoría, entendido es que precisamente el general de Intendencia, el general Contralor, es el ente superior de la estructura de todos y cada uno de sus departamentos. Y como lo refiere precisamente el artículo 21 del reglamento, esa dirección, ¿a quién le corresponde? A mí como director me corresponde planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de todos mis departamentos. Y por tanto, dentro de esos mismos departamentos, como referíamos también en las mismas formalizaciones, daban cuenta, su señoría, de los departamentos que son presupuestos y finanzas, procedimientos y controles específicos, tesorería y remuneraciones, contabilidad y finanzas. Precisamente también donde estaba cada uno de esos controles. La parte querellante. Gracias, su señoría. Su señoría, en representación del Fisco y del Estado de Chile, este interviniente institucional solicita también se aplique la medida cautelar personal de prisión preventiva al imputado Iván Cuiple Mejía. Su señoría, yo voy a intentar no repetirme en una audiencia que ha sido extremadamente larga, como todos hemos sido testigos, y por ende se corre el riesgo, intentaré no incurrir en repeticiones respecto de elementos ya señalados. Sin perjuicio de lo cual me parece necesario partir por algunas ideas generales previas
que no obstante lo obvio que son, pero que sirven para fijar el debate. En primer término, aceptar, entender, constatar que el imputado Iván Wilpe Mejía, respecto del cual se pide la cautelar personal de prisión preventiva, se encuentra formalizado por 3 delitos: malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos, en carácter de reiterados cada uno de ellos. Segundo, entender que la valoración judicial en materia de cautelares también pasa y descansa por el sistema dispuesto por nuestro legislador respecto de la valoración de cualquier hecho en materia de resolución judicial, vale decir, la lógica del conocimiento científicamente afianzado y la máxima de la experiencia, de acuerdo al artículo 297. Ese elemento de valoración probatoria está aplicado también a los elementos de las cautelares personales. Tercer consideración general, entender que la prisión preventiva existe, y por cierto que estoy diciendo algo bastante evidente, pero lo digo porque hay una tendencia a poder entender que determinados principios llevarían a una conclusión completamente errada, de acuerdo a nuestro ordenamiento y disposiciones expresas, cuál es entender que la prisión preventiva no existe. El sistema contempla expresamente la prisión preventiva, y la eventual contradicción que se genere entre una medida cautelar intensiva como es la prisión preventiva y el principio de inocencia requiere precisar que esa colisión o eventual contradicción se produce respecto de cualquiera cautelar personal, no solamente respecto de la prisión preventiva, porque todas las cautelares personales implican alguna restricción de la libertad de la persona. Y en segundo lugar, entender que la solución a esta eventual contradicción entre cautelar personal versus principio de inocencia descansa en el fundamento de la cautelar, en la medida en que la cautelar responda al debido fundamento, por cierto que va a primar la aplicación de ella por sobre el principio de inocencia. De hecho, toda resolución judicial al momento de conceder una cautelar, cualquiera sea, insisto, inherente, genera inherentemente esta contradicción que yo ya he referido y que debe ser asumida, y que el ordenamiento, a mayor abundamiento, nuestro ordenamiento jurídico la asume, por cierto, y la resuelve inclinando uno de los elementos de la ecuación que puede decirse cuál es la protección que establece el legislador por sobre el en favor del otro. Su señoría, tampoco la prisión preventiva, muchas veces las defensas sostienen que no se puede transformar en una aplicación de una pena adelantada. Por cierto que la prisión preventiva tampoco tiene esa característica, nunca lo ha sido una pena adelantada y no lo puede ser toda vez que la determinación de una pena descansa sobre un juicio de culpabilidad que no estamos en condiciones, ni el Ministerio Público, ni el querellante, ni su señoría, de realizarlo en este estadio procesal. Por lo tanto, exigir estándar respecto de resoluciones más bien propios de sentencia condenatoria son impropios a una discusión de una cautelar personal. Finalmente, en esta pequeña introducción general, también a juicio de este interviniente, es preciso o conveniente entender que la prisión preventiva en relación a un arresto domiciliario total claramente ofrece diferencia. Desde ya la diferencia está al constatar que son dos medidas cautelares personales distintas. O sea, si alguien me dice que es lo mismo o son equivalentes, no tendría sentido que el legislador hubiese contemplado también, además del arresto domiciliario total, la prisión preventiva. Si la contempló es, por cierto, en que ofrece características distintas. Y en cuanto al aspecto de fondo, claramente la prisión preventiva ofrece un grado de intensidad superior a un arresto domiciliario y de protección respecto de los propósitos que fundamentan la cautelar. Por ende, también hay juicio de este interviniente, hay una diferencia esencial en su contenido que lleva a tenerla presente. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar una medida cautelar personal como es la prisión preventiva que este interviniente solicita respecto del imputado señalado? Obviamente todos los conocemos, el Ministerio Público, el fiscal ya ha relatado efectivamente el contenido del artículo 140. Yo solamente, dentro de ese contexto, y ojalá no me traicione con elementos de repetición, quiero señalar algunas ideas respecto del primero, existencia del cuerpo del delito. La discusión debería limitarse, a mi juicio, a entender si, respecto de los antecedentes que hoy día existen en la carpeta investigativa y que durante 2 días y medio aproximadamente el Ministerio Público nos ha relatado, llevan a concluir que está acreditada la existencia del cuerpo del delito de la malversación de caudales públicos, de lavado de activos y de asociación ilícita. Por cierto que hemos escuchado, su señoría, un detalle minucioso y contundente respecto de los antecedentes de la carpeta investigativa durante todos estos días que ha durado esta audiencia respecto de los 3 delitos. Así, uno puede concluir, a nivel de la exigencia del artículo 140, que el imputado, efectivamente, en su calidad de funcionario público, teniendo a su cargo los fondos de los caudales,
consintió en la sustracción de los mismos respecto de terceros por un monto cercano a los 12.000 millones de pesos, como se ha establecido, durante el periodo que ejerció el cargo respectivo. Por ende, lo primero que uno debe intentar precisar en qué consiste este verbo rector de consentir que otro sustraiga. Y por cierto, también, de manera evidente, la conclusión es que si el legislador diferenció entre sustraer y consentir que otro sustraiga, quiere decir que el consentir que otro sustraiga es distinto del sustraer como acción de apoderamiento material en cuanto al sujeto desarrolla sacando del ámbito de cuidado y resguardo de los caudales o fondos públicos de la esfera de protección en que estaba. Por cierto, es que eso se demuestra con la simple lectura del artículo 233 al contemplar el legislador esta otra fórmula de actuación típica que contempla el delito. Corte Suprema, contra Lorenzo Leiva y otros, ROL 8072-2003 y muchas otras, efectivamente desarrollan en qué consistiría la expresión típica de consentir que otro sustraiga, relacionando el tema con incluso posiciones desarrolladas por el profesor Roxin en cuanto a delitos de dominio y delitos de infracción de deberes, porque obviamente el consentir que otro sustraiga está contenido justamente en lo que el profesor Roxin ha desarrollado como delitos de infracción de deberes. El consentir que otro sustraiga se puede verificar, y en esto no hay nadie en la doctrina y en la jurisprudencia que opine de manera distinta, el consentir que otro sustraiga se puede verificar por vía de acción, pero también por vía de omisión. Y de hecho, todos los delitos de comisión por omisión son delitos de infracción, relacionándolo con el comentario precedente que hacía del profesor Roxin. Y por ende, lo que la doctrina sostiene es que ha existido una equivalencia normativa entre el sustraer y consentir que otro sustraiga por la especial calidad de custodio que tiene de los fondos públicos el funcionario público. Por ende, esta equivalencia normativa de sancionar de la misma manera a alguien que sustrae a través de una acción positiva de apoderamiento material de este objeto material del delito, cuáles los caudales o efectos públicos en este caso, es equivalente al consentir que otro desarrolle la misma conducta. Consentir es tolerar, consentir es permitir. La doctrina, especialmente española, que ha desarrollado mucho este término, dice que es suficiente la no oposición, se verifica por la simple omisión del deber de custodia de los caudales públicos, y ahí se relaciona con los delitos de infracción de deber. El profesor Díaz, español, así lo dice, y dice se incluyen una serie de conductas que van desde la simple pasividad del funcionario público que tolera la ajena conducta depredadora al sujeto activo que está efectivamente sustrayendo, como incluso al favorecimiento de tal conducta al mediar un previo acuerdo. Vale decir, el sujeto puede consentir que otro sustraiga, tanto por un eventual acuerdo en que esta tolerancia se está a través de una conexión subjetiva verificando, como respecto de la simple tolerancia de esta conducta ajena que la doctrina española está señalando. Y en conclusión, cito a Muñoz Conde, autor, por cierto, muy conocido, en su obra Derecho Penal, página 969, consentir comprende tanto actos positivos como omisivos o meramente negativos, es decir, un simple no hacer nada. Señoría, quiero también precisar que este consentir, por cierto, a través del artículo 233, es un consentir doloso. Y por cierto que uno entiende, reduciendo al máximo el concepto de dolo, que detrás de esta exigencia de un consentir doloso solamente debemos exigir, presuponer, establecer, constatar que el sujeto tiene un conocimiento, efectivamente, elemento cognitivo del dolo, y tiene una voluntad de realización. Por ende, uno podría reducir que el consentir va a ser doloso en la medida en que el sujeto conoce lo que está ocurriendo y tiene una voluntad de realización de el tolerar, de permitir. En la medida en que yo, funcionario público, conozco la existencia de sustracciones y paralelamente tengo la voluntad de tolerar y permitir que ellas se verifiquen, estoy actuando respecto al consentir de manera dolosa. Respecto a la asociación ilícita, yo no voy a hacer mayor cuestión por la complejidad que tiene el delito, pero uno puede establecer que la doctrina y la jurisprudencia tiende a decir que los requisitos deberían ser dos o más sujetos,
un elemento cuantitativo, que existe una organización en que se distribuyen de ciertos roles, una cierta permanencia en el tiempo, una estabilidad, una jerarquía, conexión subjetiva entre los integrantes y un delito programado, que en este caso es la malversación de caudales públicos, que por disposición expresa del artículo 27 de la Ley 19.913 está justamente detectando la posibilidad de que se genere efectivamente una asociación ilícita, lo mismo que respecto del lavado de activos. Ahora, el delito programado en este caso es un delito en que en cuanto a su realización, que es un tema discutible hasta dónde debe llegar, por cierto que en este caso no tenemos esa problemática toda vez que yo entiendo que los antecedentes dan por acreditada la existencia reiterada de malversación de caudales públicos, por lo tanto decir si la asociación ilícita requiere que el delito programado llegue a principio de ejecución, a desarrollo, a resultado típico, es una discusión que en este caso por lo menos no debemos darla, toda vez que se encuentran absolutamente consumadas los delitos programados de la asociación ilícita, cuál eran las reiteradas malversación de caudales públicos. La diferencia entre asociación ilícita y con consorcio común para delinquir, que podría estar presente en una discusión respecto a la asociación ilícita, también yo encuentro que está resuelta. Mayoría de la doctrina establece que está dada para poder diferenciar cuándo estamos frente a una asociación ilícita, cuándo estamos frente a un consorcio común para delinquir, está dada por la condición permanente de la asociación ilícita. La asociación ilícita tendría el carácter de permanencia en el tiempo que no tiene el consorcio común para delinquir. Y para otros, García Pablos, entre otros autores, está dada porque la asociación ilícita se caracteriza por la comisión de delitos indeterminados, vale decir, la organización criminal lleva a que ya producto del número de delitos se establece como un producto a realizar la comisión de delitos indeterminados bajo estas características de comisión, que no está presente en el consorcio común para delinquir, donde habría una convergencia subjetiva respecto de determinado delito. Esa sería la diferencia para poder diferenciar. Cualquiera sea los dos criterios doctrinarios que se utilice, a mi juicio se inclinan, por cierto, para entender que estamos frente a una asociación ilícita. Sigo dentro de la exigencia de acreditación del cuerpo del delito. Y finalmente el lavado, artículo 27, de cualquier forma se oculte o disimule el origen ilícito de los bienes que provengan de, en este caso, la malversación, o también adquirir, poseer, tener o usar con ánimo de lucro esos mismos bienes. No cabe duda de que a partir del desarrollo fáctico de esta larga formalización, la imputación fundada con todos los elementos de prueba y acreditación que ha señalado el Ministerio Público permiten acreditar que se encuentra efectivamente debidamente constatado y acreditado variados actos de ocultamiento o disimulación del origen ilícito de los bienes respecto del delito de lavado de activos. Quiero también, su señoría, indicar que, a mi juicio, todas estas discusiones, por cierto, que son legítimas y procedentes, y hay que cumplir con el estándar respecto de que las partes, en este caso este interviniente, manifieste por qué entiende que se cumplen con los requisitos, y las defensas tendrán su derecho para señalar por qué, a juicio de ellas, no se cumplen los requisitos de la medida cautelar pedida. Pero sin perjuicio de eso, de que es legítimo, por cierto, estoy diciendo algo evidente, entrar en la discusión, quiero indicar como un elemento también de la lógica, entender que en esta causa existen múltiples resoluciones, tanto de este mismo Tribunal de Garantía como de la Corte de Apelaciones, que ha dado por acreditada la existencia del cuerpo del delito. Por lo tanto, es una discusión que desde la perspectiva formal de resoluciones judiciales ya adoptadas, existen variadas resoluciones que incluso con menor ámbito de precisión de otra formalización anterior que existió, se dio por acreditada la existencia de la malversación de caudales públicos, de lavado de activos y de asociación ilícita. Incluso 24 de noviembre del 2011, respecto de las imputadas Pamela Castillo y Juan Pardo, existió una resolución de su señoría respecto también de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de los tres existencia de estos tres delitos en cuanto a existencia del cuerpo del delito. Presunciones fundadas de participación, segundo elemento. Su señoría, yo también entiendo de que para fijar una cautelar parece ser evidente lo que estoy señalando, pero a veces uno puede perderse porque por evidente no se señala y por callado se olvida. Yo entiendo que la presunción fundada exige en este instante al Ministerio Público y a este interviniente acreditar existencia de presunciones fundadas. Cualquier otra exigencia de un estándar de convicción mayor propio de una sentencia condenatoria, por cierto que es impropio respecto de esta discusión que hoy día se está sosteniendo en esta audiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos buscar? Debemos buscar indicios y que esos indicios tengan algún fundamento que determinen la participación del imputado Iván Whipple Mejía.
Yo entiendo, su señoría, también que a nivel de indicios o presunciones tienen que tener fundamento y por lo tanto voy a referir cuál es el fundamento que los distintos indicios, fundamentos o presunciones que yo voy a señalar posee. Hecho no discutible, el imputado ejerció el cargo de director de Finanzas y Carabinero, de jefe de la dirección a cargo de la Dirección de Finanzas y Carabinero, ya sabemos, desde el año 2006 hasta el año 2011. Sabemos que de esa Dirección de Finanzas y Carabinero dependían una serie de departamentos, Departamento 1, Departamento 2, 3 y 4. Cada uno de esos departamentos con un nombre y con personas que lo integraban y con propósitos normativos que están establecidos en las disposiciones que el señor fiscal ya ha relatado. Yo entiendo que ahí, primero, en relación al cargo, existe una presunción fundada de participación porque ubicamos al imputado en el mayor cargo dentro de este organigrama encargado de velar por la administración de los recursos y lo tenemos además con un grado dentro de Carabinero que, por cierto, es superior a las personas que dependen de él. Y en segundo lugar, entender que esos departamentos están vinculados efectivamente a lo que ocurrió. Departamento 1, Presupuesto y Finanzas, Departamento 2, Normas y Procedimientos y Controles, Departamento 3, Tesorería General y Remuneraciones, Departamento 4, Finanzas. Y a su vez, entender que dentro de esos departamentos tenemos una serie de imputados que están formalizados como autores de malversación de caudales públicos y que, por cierto, vienen a engranar una seguidilla de presunciones fundada dentro de lo que estoy diciendo. No voy a repetirme respecto a lo que dijo el Ministerio Público, pero Robinson Carvajal, Carlos Rojas Muñoz, Eduardo Parda Muñoz, Fernando Pérez Barría, los tenemos todos en el Departamento 1 actuando, el Departamento 3 está Nelson Valenzuela, Diego Valdés, Héctor Nail, Arnoldo Rivero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la evidente conclusión es que todos esos sujetos que han sido formalizados como autores de malversación pertenecieron, desarrollaron sus actuaciones típicas como autores de la malversación de sustraer, siendo parte de estos departamentos que pertenecían y que estaban bajo la dirección y supervisión del imputado Iván Whipple Mejía, que estaba a cargo de la Dirección de Finanzas de Carabineros. Es lógico pensar que en una institución jerarquizada como Carabinero, el general de mayor rango a cargo de la Dirección de Finanzas no tuviera conocimiento de la sustracción y de las sustracciones. Es lógico pensar que no tuviera conocimiento cuando no se trata de una sustracción, sino que se trata de múltiples sustracciones producidas durante casi 5 años y que son variadas las operaciones. Es lógico deducir su ignorancia al constatar que, como digo, los hechos se verificaron en un largo periodo de tiempo. Es lógico pensar que hemos comprobado, el Ministerio Público y ha acreditado las distintas modalidades ejecutivas de las malversaciones. Por lo tanto, tenemos variadas cuentas que fueron afectadas, valores en tránsito, desahucio, gasto en personal, OS10, cuenta fantasma, jefatura metropolitana, seguridad privada, etc. Por lo tanto, prácticamente todas las cuentas fueron afectadas con actos de malversación de caudales públicos. Es lógico entender que la persona que se encuentra a cargo de la supervigilancia del manejo de todas estas cuentas durante 5 años con una multiplicidad de delitos no se haya dado cuenta y no lo haya percibido. ¿Resiste la máxima de la experiencia concluir este número impresionante de acciones delictuales con estos increíbles montos cuantiosos hayan pasado desapercibidos por quien tenía el cargo específico de director de finanzas? Finalmente, su señoría, ¿no constituye una presunción fundada constatar el número de operaciones delictuales verificadas, el tiempo que se desarrollaron, el monto de las sustracciones, y se le está imputando el consentir que se malversaran casi 12.000 millones de pesos? Yo puedo entender que en materia penal no existe una suerte de responsabilidad objetiva por el cargo y puedo entender que una persona, por alto que sea su cargo, puede no saber que un sujeto que está bajo su dependencia comete un delito o se apropia o sustrae fondos. Eso es entendible entenderlo. Pero entender más de 300, 400 operaciones durante 5 años, no es lógico entender que existe ignorancia por la persona que se encuentra en el cargo superior. Es lógico pensar que el oficial de mayor grado encargado de defender el presupuesto se halla respecto a este presupuesto claramente
participado en presupuestos que hoy día sabemos que eran abultados y que a través de la confección de presupuestos abultados permitieron que no se detectara el faltante durante todos estos años, faltante que llega a casi 28.000 millones de pesos en su totalidad de perjuicio fiscal? Señoría, en cuanto a elementos que se han citado por el fiscal, yo en cuanto a elementos de declaraciones, no voy a reiterarlas porque el fiscal ha con precisión indicado el conjunto múltiple de declaraciones de otros imputados que están claramente sirviendo dentro de la presunción fundada de participación que yo estoy indicando. Respecto del informe UAF, que también fue citado de la Unidad de Análisis Financiero, solamente quiero precisar, porque la verdad es que el Ministerio Público también lo mencionó, pero precisar que el informe de operaciones sospechosas respecto del imputado Iván Whipple Mejía dice elementos tales como que se registran depósitos por un total en sus cuentas de casi, voy a redondear para no indicar cifras con detalle, 959 millones de pesos. Esa es la cifra que la UAF nos está diciendo que está dentro del ámbito de operaciones sospechosas. Nos está diciendo que existen inversiones de fondos mutuos mediante abonos relacionados con rescate por cifras cercanas a 160 millones de pesos. Nos está diciendo que hay flujos de dinero en efectivo y nos está diciendo por qué monto existen flujos de dinero en efectivo por 76 millones de pesos. Existen efectivamente flujos en sucursales del imputado por montos relacionados con esa cantidad. El propio reportado, dice la Unidad de Análisis Financiero, resulta sospechoso, claramente fundado, que figure realizando depósito en dinero efectivo por altos montos en su cuenta bancaria personal, desconociéndose el origen de los dineros transados. Y finalmente, su señoría, se indica por el informe de la Unidad de Análisis Financiero que en la cuenta corriente del reportado, junio de 2011, en fin, hasta el año 2017, registra abonos por este total que ya señalé, casi 1.000 millones de pesos, y dice la cifra estadística que vuelve a constituir una presunción fundada, porque dice el promedio mensual de esos depósitos por este periodo llega a 13.400.000 pesos. Y dicho promedio no se ajusta con los índices de remuneración y pensiones mensuales que totalizan mensualmente, incluyendo el cargo como en la mutualidad, 4.851.000 pesos. Por lo tanto, si la Unidad de Análisis Financiera nos está diciendo que tenemos promedios mensuales de ingreso por 13.400.000 pesos y tenemos ingresos acreditados de 4.800.000 pesos mensuales, lo que hay que concluir es que mensualmente existen 8.481.000 pesos sin justificación, mensualmente durante el periodo. Es una presunción fundada respecto del delito de lavado de activos a través de una unidad de análisis financiero como es la UAF, con todos los antecedentes que tiene a la mano para poder concluir las circunstancias que estoy señalando. Su señoría, yo quiero entender que de las distintas cuentas, no voy a repetir ni traicionar con mi introducción de no querer repetirme con elementos que se han señalado, pero solamente poner énfasis. De todas las cuentas que ya escuchamos en que se produjeron malversación, yo voy a seleccionar valores en tránsito. En valores en tránsito escuchamos ayer con detención por RUT de las personas, nombre, vínculos que tenían con Carabineros, banco, número de cuenta, monto y fecha de pago, escuchamos cientos de operaciones que van desde el 2008 con fechas 2008, etcétera, etcétera, cuadros completos que hoy día están a disposición incluso de las defensas, que ya escucharon ayer, de acuerdo a la ley, las mismas manifestaciones contenían la formalización, 2011, 2010, etcétera, todas ellas dentro del periodo en que el imputado tenía este cargo señalado. Luego, la cuenta de fondos de desahucio, nuevamente un cuadro con detención por operación en que todas las operaciones que conformaron malversación de caudales públicos respecto de esta cuenta están dentro de las fechas en que el imputado tenía el cargo anteriormente señalado y que son cientos por montos como se han indicado. Y luego, la famosa cuenta fantasma, nuevamente en la cuenta fantasma, ¿desde cuándo empiezan las operaciones en la cuenta fantasma? Desde el año 2008. Y también el Ministerio Público nos relató fecha por fecha, operación por operación, número de número por montos, cada una de estas múltiples operaciones.
Obviamente que eso constituye una presunción que a mi juicio es extremadamente fundada para poder determinar que efectivamente se está verificando el elemento señalado respecto de la cautelar sostenida. Ratificado por el informe de Contraloría General de la República, efectivamente se dice también por nombres, con detenciones, con montos, entre otras cosas. Por ejemplo, 2009 a 2011 se verificaron transacciones irregulares de sustracción de caudales públicos en la cuenta corriente número tanto, por un monto de 8.807.000, que corresponde a una de las cuentas, por eso que no coincide con la cantidad total atribuida al imputado de casi 12.000. En este caso es esta cuenta que estoy señalando, 8.807 millones, y se describe por la Contraloría General de la República por montos, por sujetos que sacaron los cheques, etcétera, etcétera. Finalmente, en cuanto el Ministerio Público ha hecho referencia a otras causas respecto de obstrucción a la investigación, en cuanto a que existió un informe efectivamente de la Unidad de Análisis Financiera respecto del imputado Rivero, año 2011, que a través de distintas maniobras al interior de Carabineros impidieron que el Ministerio Público desarrollara algún nivel de investigación y que, por cierto, evitó e impidió que se conocieran estos hechos a esa fecha y que conforman una investigación abierta hoy día por obstrucción a la investigación. Pues bien, en esa causa justamente hay declaraciones también de otros imputados, el señor Diego Valdés, que efectivamente dice que la decisión de encapsular esa información fue tomada, entre otros, por el director de finanzas de la época, general Whipple. Entonces yo tengo una persona que, además de todo lo que he señalado, tengo declaraciones que lo hacen participar el año 2011 en maniobras de encapsular la eventual responsabilidad que la UAF a través de este informe estaba atribuyendo al imputado Rivero, y me pregunto, ¿eso no viene a sumar al cuadro de presunciones fundadas de manera fuerte? Por cierto, que la respuesta tiene que ser positiva. Su señoría, en cuanto a necesidad de cautela, he manifestado lo que este interviniente ya respecto de los requisitos de la letra A y B establecen del artículo 140 en cuanto a existencia del cuerpo del delito y presunciones fundadas de participación. Y respecto de necesidad de cautela, yo entiendo que, por lo menos eso es lo que yo comprendo, nuestro legislador, a diferencia de otras legislaciones, estableció un criterio de protección de propósitos establecido en el artículo 140 a través de las cautelares personales, que va más allá de la protección de la investigación, que están referidos a la protección de la seguridad social. Uno puede criticar si el legislador optó, de acuerdo a otras experiencias de otras legislaciones, adecuadamente por dar a través de las cautelares personales este propósito de protección o no. Es un tema discutible, pero no cabe duda que el artículo 140 claramente establece la protección como uno de los propósitos de las cautelares de la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, más bien podemos hacer una discusión de leyes ferenda, podemos hacer discursos, pero por cierto que en esta instancia en que hay que aplicar la ley, no me cabe ninguna duda de que está por disposición expresa la protección de la seguridad social presente. Entrando dentro de ese concepto, yo entiendo que el legislador a su vez establece criterios objetivos que permiten determinar un concepto normativo de protección. Y por lo tanto el legislador dice en el artículo 140 al juez de qué elementos tiene que valorar para entender si se verifica o no se verifica el concepto de protección. Y nos dice, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias, y cita 5 que todos conocemos. De las 5, 4 se ajustan perfectamente a estos antecedentes. ¿Cuáles son? Gravedad de la pena asignada, número de delitos imputados, carácter de los mismos, haber actuado en grupo o pandilla. El único que no está presente del 140 es existencia de procesos pendientes. Y luego el legislador, confirmando este criterio normativo y de resolución imperativa de lo que el juez debe al momento de resolver, considerar o valorar, dice, se entenderá especialmente, vale decir que ya es una especificación dentro de la especificación anterior, se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos tengan asignada pena de crimen. El ejercicio que uno tiene que hacer
con prognosis más, prognosis menos de eventual circunstancia atenuante, es establecer si por estos delitos que ha sido formalizado con estos antecedentes se arriesga o no se arriesga una pena de crimen. Parece que ese análisis claramente debe llevar a determinar por los montos, por la exasperación en el delito de malversación de caudales públicos que establece sobre 400 UTM el artículo 238, por la reiteración delictual del artículo 351 del Código Procesal Penal, parece determinar que la pena efectivamente es una pena de crimen, regalando en esta circunstancia argumentativa que estoy señalando las penas por lavado de activos y las penas por asociación ilícita. Dicho en otros términos, me quedo solo con la penalidad de uno de los 3 delitos y tengo una pena de crimen y por lo tanto estoy verificando el elemento especialmente dispuesto por el legislador. Afectación de los bienes jurídicos, yo quiero hacer brevemente un comentario. La afectación de los bienes jurídicos, en este caso, no solamente es la afectación de los bienes jurídicos directa, vale decir, patrimonio fiscal, probidad funcionaria, presente, sino que también y de manera muy importante una afectación indirecta de bienes jurídicos. ¿Cuál ha sido, cómo se ha deteriorado a través de estos hechos la confianza pública, cómo se ha deteriorado el prestigio de una institución tan necesaria como es Carabineros de Chile? También los responsables se tienen que hacer a su vez, ellos responsables de la afectación de estos bienes jurídicos que están presentes como consecuencia detrás de su actuar. No solamente el perjuicio fiscal, no solamente haber violentado de manera grosera la probidad funcionaria, sino también estas afectaciones que, por cierto, emanan directamente de su actuación. En un ataque pluriofensivo y además sistemático durante el tiempo que, insisto, no es un factor menor a considerar. Para terminar, su señoría, entendiendo este interviniente que se verifican todos los elementos que establece de manera clara el relato que hemos escuchado en esta audiencia que empezó el día lunes, más lo que se ha agregado hoy día por parte del Ministerio Público, verificándose con ello, digo, todos los elementos del artículo 140 del Código Procesal Penal, a mi juicio, procede fundadamente aplicar la medida cautelar personal de prisión preventiva respecto del imputado señalado, que es la que este interviniente solicita. Magistrado, antes de comenzar, ¿le puedo pedir que me dé un receso de 2 minutos? Yo necesito ir al baño. Gracias. Me sumo a la petición.